al Señor, le canto y le amo a Él. Vivo anunciando que en Cristo hay salvación, su muerte y resurrección, su muerte y resurrección. Desde el vientre de mi madre me formaste, y en sus dolores de parto la cuidaste, y que un día tú me viste al fin nacer. Padre, con cuidado me envolviste en los pañales, con ternura me miraste, me limpiaste, y tu nombre lo sellaste aquí en mi ser. Quiero junto a ti todo el día reír, me verás llorar cuando tu voz no escuche más. Ven, abrázame, ven, platícame, quiero contemplar tu rostro cada amanecer. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la enseñanza de hoy, que es el día 30 de Viernes de Biblia, y vamos a estar estudiando Jueces 4 y 5, la historia de Débora y Barak. Dice en Jueces 4:1: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahod, aquel juez que Dios había levantado cuando los israelitas habían sido vendidos al rey de Babilonia, y que había vencido y habían tenido 40 años de reposo. Bueno, pues se desviaron nuevamente, se olvidaron de Dios, y Dios los entregó, como dice aquí en el versículo 2, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Y aquí nuevamente vemos esta palabra que dice vendió. Esta palabra vendió es la conjugación de vender del hebreo makar, que en un sentido figurado es rendirse o someterse. O sea, lo que aquí está explicando la escritura es de que Dios los sometió bajo el yugo de Jabín, rey de Canaán. Los sometió, los rindió pues a Jabín. Aquí vemos entonces la oposición de Dios contra Israel. Lo contrario de lo que Dios había prometido, bueno, en las promesas que leímos ahí en Levítico y Deuteronomio 28, donde Dios prometió que si es que el pueblo oía la ley de Dios para guardarla y para cumplirla, entonces ellos iban a dominar a las demás naciones. Ellos iban a ser cabeza y las otras naciones cola. Pero si es que ellos no obedecían, si no oían la voz de Jehová para cumplirla, entonces iba a ser al revés, y es lo que vemos aquí. O sea que Dios estaba aquí cumpliendo sus advertencias. El pueblo se había apartado de la ley de Dios, y entonces Dios los entregaba, los sometía a otros pueblos, en este caso al rey de Canaán, rey Jabín, dice, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Aquí observen cómo reinó en Azor, o sea que ya no reinaba en Azor. Esto es porque si leemos o recordamos pues la historia, lo que vimos antes, Josué ya había vencido a Azor. De hecho la había destruido, esa ciudad, junto con otras ciudades de otros reyes que se habían unido, donde la cabeza de esas ciudades era Azor, era cabeza de reinos. Entonces ya Azor ya había sido destruida, y Jabín precisamente era el rey de Azor. Entonces aquí
se entendiera que todavía vivía Jabín, pero lo más seguro es que no, porque había sido destruida Hazor y los reyes. Entonces, pues Jabín, así era la descendencia, seguro tal vez había por allí se había librado a alguien de su descendencia que había huido y se habían ido a otro lugar y pues el rey, ahora un descendiente del Jabín de los tiempos de Josué, ahora seguía como rey, pero ya estaban en otro lugar. Pero cuando el pueblo de Israel se aparta de la ley de Dios, entonces estos se fortalecen y ya se hace nuevamente un reino poderoso, aunque ya no levantan a la ciudad Azor. Aquí en el mapa se muestra la ciudad Azor, aquí donde tengo el puntero, arriba del mar de Galilea, a un lado del lago Ulé. Aquí está Azor. Y aquí se nos da un dato, dice, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Aroset Goim, aquí lo tengo marcado en el mapa, donde está el indicador, aquí el puntero, y observen la distancia que había desde Azor hasta Aroset Goim. Estamos hablando alrededor de unos 50 kilómetros, alrededor de unos 50 kilómetros. Y ahora se puede decir que ya estaba el reino aquí, el antiguo reino de Jabín. Se había levantado ahora en esta región y ahí es donde estaban y ya se habían fortalecido. Habían pasado, pues, no sé, tal vez alrededor de unos 50 años y se habían fortalecido ya y ahora ellos dominaron a Israel. Y dice en el versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados. Entonces nos da el dato, carros cerrados, carros de guerra, pero de hierro. Muchas veces se usaban carros de madera incluso, y los carros de hierro pues, eran para la guerra. Entonces era una potencia ya militar en este momento que ya había dominado a Israel y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces yo creo que eso sí superaba los 50 años tal vez, desde que Josué había vencido al reino de Azor. Dice, entonces aquí tenemos algunas definiciones o las palabras, el significado de las palabras. Por ejemplo, Jabín, que viene del hebreo Yavin, que significa inteligente. Entonces así se llamaba este rey que en su tiempo venció Josué y que ahora pues se había levantado, como digo, probablemente uno de su descendencia, que también se llamaba Jabín. Y la palabra Azor, de la ciudad donde reinaba Jabín, era Hatzor, del hebreo Hatzor, que significa aldea. Esto es es un plural de una palabra que significa patios. También Aroset, la palabra Aroset, donde vivía el capitán del ejército, es traducción de Haroshet, cuya raíz es Harash, que significa rascar o cavar, y Goim es de Goy, al parecer significaba nación extranjera, de donde se desprende gentil. Entonces ya unidos, Aroser Goim significa algo así como lo que rascaron, lo que cavaron los extranjeros. Entonces esto pues hace referencia a que efectivamente llegaron ahí, ya que los israelitas pues de alguna manera ya había ciertas aldeas, pero estos llegaron y empezaron a levantar su ciudad y fueron fortaleciendo cada vez más y más hasta que en su momento llegaron a dominar, como aquí lo vemos. Azor, que fue destruida por Josué, todavía existen las ruinas, los restos. Por aquí se ve una panorámica y esta parte donde tengo el puntero es la parte de las ruinas de Azor. Y aquí tenemos ya una toma más de cerca donde se ven algunos basamentos y columnas.
Entonces es una ciudad que fue destruida y que pues ya no fue levantada. En el versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Débora es del hebreo Deborah, cuya raíz es dabar y que significa arreglar. Dabar significa arreglar, por lo que Débora significa algo así como aquello con movimiento ordenado, y por eso muchos dicen que Débora se puede traducir como abeja, o es la traducción de abeja, okay, su traducción, porque la abeja pues tiene un vuelo bastante sistemático. Entonces por eso es de que se dice que Débora significa abeja. Lapidot, del hebreo lapidot, plural de lapid, de una raíz que ya no se usa y que posiblemente significa brillar. Entonces los significados de los nombres de la antigüedad pues dicen mucho, y si es que representa muy bien su significado de este nombre, Lapidot, el marido de Débora, pues podemos entender que era un hombre reconocido, un hombre pues que era distinguido en su pueblo, y de esa forma también podemos pensar que Débora por eso también ocupaba un lugar así. Aquí se nos dice que gobernaba en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? Bueno, pues tenemos que recordar lo que se nos dice aquí al inicio. Dice: los hijos de Israel, después de la muerte de Ahod, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces estamos en tiempos en los que los hijos de Israel habían hecho lo malo, estaban apartados de Dios, y en ese tiempo es cuando se levanta Débora a gobernar. Sí. Ciertamente pues hay que reconocer que Débora pues era una mujer, de acuerdo también a su nombre, pues era una mujer ordenada en su proceder, y que creo que no faltó a Dios. O sea, no podemos condenar a Débora de que se levantó y en contra de la voluntad de Dios y sometió a Israel. No debemos pensar eso. Simplemente el pueblo estaba mal. El pueblo estaba mal, y Débora pues de alguna manera, con un entendimiento mayor que los hombres de ese tiempo, o que la gran mayoría de los hombres, pues ella agradó a Dios, y Dios la usó como profetisa, porque Dios efectivamente se le manifestaba a ella, le revelaba. Y entonces pues era natural que ella, que tenía revelación de Dios, pues los hombres llegaran a consultarla, y entonces de manera natural se daba que ella gobernaba, de alguna manera dirigía. ¿Okay? Entonces repito, no podemos condenar a Débora de un mal corazón, sino que simplemente se dieron las circunstancias para que ella fuera gobernante. Esto es como cuando en una familia tú ves al hombre, al marido, que es borracho, tal vez hasta marihuano, y no trabaja, y lo poquito que trabaja y gana pues se lo acaba, de manera que entonces tú puedes ver a una mujer que, con tal de sacar adelante su casa y sus hijos, pues busca chambitas y trabajos, y es una mujer ordenada, trabajadora, entendida, etcétera, y pues aparentemente tú ves, y pues ahí la que manda es la mujer. Y bueno, pues hay una razón de que sea así, porque el marido pues simplemente no, o sea, así más o menos. Entonces vemos aquí una Débora que, al no haber hombres, porque el pueblo estaba mal, estaban apartados de Dios, Dios les había dado la espalda, pues vemos una mujer entendida, que a Dios le agradó el revelarse a ella. ¿Okay? Entonces es lo que tenemos que entender, porque eso es muy importante para no malinterpretar las cosas y luego ya agarrar este pasaje para decir que por ejemplo, las mujeres pueden ser pastoras en la actualidad. O sea, es una mala base, o sea, agarrándolo así. Entonces, no nos quiere decir este pasaje. Simplemente nos dice: el pueblo estaba mal, los hombres andaban desviados, y pues una mujer era la más entendida, y pues Dios se complació en revelarle, y entonces de manera natural se hizo gobernante. ¿Ok? Entonces dice:
y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, o sea, subían a consultarle, subían a preguntarle. Entonces, pues ella se hizo autoridad. No fue por votación, por democracia, o que Dios en sí haya mandado y dicho Débora la va a ser la gobernante, sino simplemente se dio. Al tener revelación de Dios, las personas la buscaban y el consejo de ella pues les ayudaba a las personas. Entonces, repito, se dio de manera natural que ella empezara a gobernar. Aquí en el mapa tenemos la posición de Ramá y dice que ella se sentaba en la palmera. Literalmente podemos entender que era una palmera que estaba entre Ramá y Betel. Y bueno, Betel por aquí no se ubica, pero está más o menos por donde tengo el puntero, ¿ok? Cerca de Jericó. Jericó y Betel estaban cerca, Gilgal y Jericó cerquitas. Luego Betel estaba un poco más lejos de Jericó, pero por aquí estaría, y entre Ramá y Betel por ahí estaba la palmera. Y bueno, estaba cerca de Jericó, que Jericó era el lugar de las palmeras. Entonces, pues algo tiene que ver esto, de que había una palmera donde Débora se sentaba, ¿ok? Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, en el versículo 6. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues después de que el pueblo dice que ya habían estado 20 años bajo el dominio de Javín, entonces pues el pueblo obviamente clama a Dios, Dios se compadece de ellos y Dios decide rescatarlos. Pero, aquí observen, cuando Dios decide rescatarlos, Dios decide levantar un líder, pero un varón. Débora, pues ella era profetisa y efectivamente gobernaba, pero cuando Dios decide voltear hacia Israel, librarlos de su opresión, levantarlos, darles pues dignidad, pues Dios entonces elige a Barac. Y aquí Débora le anuncia a Barac. Y observemos acá, dice, no te ha mandado Jehová Dios de Israel. O sea, ya Dios le había revelado a Débora que Dios había elegido a Barac para que él fuera el caudillo, fuera el que fuera al frente de su pueblo y lo libertara de la mano de Javín, y particularmente del jefe del ejército, que era Císara. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios está manifestando nuevamente el orden de Dios. Cuando Dios decide levantar ya un gobernante oficial, se puede decir, un gobernante, un líder oficial, pues Dios no escoge a Débora con todo y que fuera una mujer, repito, ordenada, fuera una mujer entendida, fuera una mujer trabajadora. Pues no, Dios no decide levantarla como líder, sino que Dios escoge a Barac. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres? Aquí hasta le da el dato preciso. Toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Eran tribus vecinas. Entonces no le dice, pues convoca a todo Israel y que se junten los hombres que más puedan, no, sino que le da un dato específico, 10,000 hombres. Y esto es nuevamente porque Dios quiere glorificarse, en el sentido de que Dios no quiere que sean muchos hombres, porque si no, entonces la gloria se la llevarían los hombres por nuestra fuerza. Pero no, Dios siempre Él quiere llevarse gloria, porque es justo que Él se lleve gloria. Y entonces por eso Dios aquí manda 10,000 hombres. Y dice, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Entonces Dios le da la promesa. Ya estaba bien señalado, bien determinado por Dios. Dios solamente le revela a Débora. No es de que Débora lo mande, sino que solamente Débora le revela. Y repito aquí, la intención de Dios era levantar a un caudillo, un varón. Barac, del hebreo Barak, tal cual, que significa relámpago.
y por analogía se puede también interpretar como destello y espada reluciente. ¿Ok? En el versículo 8 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Fíjense nada más ya hasta dónde estaban pues los hombres, de alguna manera acobardados. Barak, que de entrada pues, recibe la profecía de Dios, y con todo eso él tiene temor, y pues ciertamente no se nos dice aquí que Dios lo haya elegido como por valiente a Barak, pero pues también Dios no va a tomar a un cobarde. Entonces pues podemos pensar que era de los valientes de Israel, que Dios decide llamarlo y escogerlo, pero sin embargo él no quiere ir solo, quiere que vaya Débora con él. Entonces vemos, pues, si este era de los valientes, imagínense cómo estaría el resto del pueblo. O sea, el pueblo estaba mal, estaba apartado de Dios, estaban pues alejados de Dios. Entonces por eso es de que Débora de alguna manera reinaba. Y es que la escritura dice, por ahí ahorita no recuerdo la cita, pero dice ahí, ay, cuando tus gobernantes sean jóvenes y mujeres se levanten a dirigirte, algo así más o menos dice, ¿no? Entonces efectivamente aquí se cumple la escritura, que cuando los gobernantes del pueblo son jóvenes, jovencitos, o bien mujeres, eso habla de que el pueblo está mal, ¿sí? Ahora, no se vaya a malentender, no estoy diciendo entonces que la mujer no sirve o que la mujer en sí mismo no sea capaz de gobernar. Bueno, en un caso de necesidad, pues obviamente como en este caso se puede levantar una mujer, pero eso habla precisamente de que entonces el pueblo anda mal, porque no es el orden de Dios. Yo quiero ponerlo en un ejemplo. Por ejemplo, los que tenemos en nuestra instalación eléctrica, cuando baja la corriente, baja del medidor y pasa luego a una caja de fusibles. Bueno, pues ahí tenemos los cartuchos que tienen un fusible en el interior. Y si el fusible se quema, y si de momento no tienes un fusible, o sea, no tienes fusibles, pues le puedes poner un alambre de cierto calibre y funciona, ¿cierto o no? Bueno, pues así es más o menos. Si es que no hay varones que se puedan levantar para dirigir al pueblo, pues se puede levantar una mujer y funciona. Pero no es lo ideal, porque por la naturaleza misma, la constitución misma del espíritu del hombre y la mujer, que somos diferentes, entonces Dios no hizo a la mujer para gobernar. Entonces por eso es de que si bien sí funciona, pero no es lo más ideal. ¿Qué pasa si es que en lugar de una cinta, un fusible, le ponemos un alambre de cobre, o incluso hasta puede ser de hierro y puede funcionar? Bueno, pues en una descarga eléctrica, pues obviamente ahí no se va a fundir, no está la laminilla de fusible, y entonces esto puede ocasionar que la descarga pase directamente a los aparatos eléctricos y haya una desgracia. Bueno, pues así más o menos sucede. Aunque sí, el que gobierne una mujer de entrada pudiera funcionar, pero realmente a la larga pudiera ocasionar desgracias, ¿okay? Porque simplemente la naturaleza, así Dios los ha creado. Dios no creó a la mujer para gobernar. Dios creó al hombre para que tome esos lugares de liderazgo, ¿okay? Por lo tanto, es incorrecto que en la actualidad, por ejemplo, se pongan pastoras. No es el orden de Dios, ¿okay? Ahora, si es que hubiera una pastora en una congregación, porque se da la necesidad, porque no hay hombres que se levanten, bueno, pues otra vez, a lo mejor y la mujer no está pecando en sí mismo, como Débora. Insisto, no debemos condenar a Débora de pecadora. No, simplemente se dio la necesidad porque no había hombres. No había hombres que pudieran tomar el liderazgo. Entonces también así en una congregación pudiera haber. Pero ya cuando Dios voltea, o sea, el pueblo estaba mal, estaba apartado de Dios. Ahí también pudiera ver congregaciones que están mal. Entonces, pues una mujer es la que dirige. Pero ya cuando Dios voltea, cuando el pueblo de Dios clama y Dios voltea y quiere levantar a ese pueblo, quiere darles su dignidad, quiere pues restaurar a la congregación, al pueblo, entonces ¿qué es lo que debe pasar? Bueno, pues debe pasar que un hombre sea el que tome el liderazgo. Y entonces la mujer, así como Débora, es un buen ejemplo. Débora le cede el liderazgo a Barak. No Dios te ha levantado, no Dios te ha dicho esto,
O sea, Débora en ningún momento quiso quedarse con el cargo, en ningún momento quiso quedarse con de seguir siendo gobernadora, sino que le cede el lugar a Barak. Por eso otra vez, Débora sí realmente es una gran mujer. Ajá. Pero eso no es la base para decir que debe haber pastoras. Antes bien, si hubiera una pastora en una congregación, debiera cederle el lugar a un hombre cuando hay un hombre que está dispuesto o que puede tomar el cargo y la mujer tiene que cedérselo. ¿Okay? Entonces, cuando una mujer se aferra a ser pastora y quiere que la reconozca como pastora, y hay hombres que a lo mejor pueden ministrar esa congregación o pueden darle cobertura, y la mujer se aferra a ser pastora, sí tiene un corazón malo. Entonces no es dentro del orden de Dios. ¿Okay? Y volviendo aquí a la lectura, cuando Barak le dice, iré contigo, cuando Barak le dice, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Entonces Débora le dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Nuevamente aquí venderá, o sea, someterá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces Débora, pues sí, consiente ir con Barak, pero observen aquí cómo, por ser profetisa, Dios le revela que efectivamente él, por su cobardía que manifiesta, aun aunque había sido elegido por Dios, Débora sí lo acompaña, pero dice, pero pues no te vas a llevar la gloria, sino que va a ser de una mujer. Y no precisamente Débora no es la que se lleva la gloria, sino que, como lo vemos después, pues es Jael. Entonces dice que lo acompaña hasta Cedes. Cedes era una ciudad de refugio que se mencionan dentro de las 6 ciudades de refugio que había, y aquí en el mapa lo tenemos en la parte superior, como lo estoy señalando con el puntero. Cedes, aquí está Azor, aquí está el lago Ulé, aquí está el mar de Galilea o de Cineret, que también se conoce porque hay una ciudad Kineret ahí cerquitas, o Cineret. Entonces observense, aquí está. Y por acá está el arroyo de Sison. Por aquí es donde estaba Arestot Goim, donde estaba el capitán del ejército de Císara. Entonces Débora, que tenía su palmera ahí cerca de Betel, aquí se muestra Betel, hasta el puntero, por allí sube, imagínate, todo esto recorre, son bastantes kilómetros, hasta Cedes, se reúne con Barak, ¿okay? Y ahí se reúne con Barak, ahí reúnen el ejército, tanto de Zabulón como de Neftalí, se reúne el ejército, y ya que está reunido el ejército, descienden hasta el monte Tabor, como después lo vamos a ver, el monte Tabor está aquí. ¿Okay? Dice, y juntó Barak a Zabulón y Neftalí, nada más esas 2 tribus, en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces ahí iba Débora acompañando. Otra vez, Débora no quería ir, o sea, ella no dijo, no, yo tengo que ir porque si no voy, yo tengo la unción, si no voy, no van a ganar. No, Débora fue porque se lo pidió Barak, pero ella no tenía la intención. Otra vez, Débora, aquí vemos que ella realmente no le interesaba ser gobernadora, no, sino que ella solamente recibía palabra de Dios. Y ella le decía a Barak, pues Dios te ha dicho a ti. Ajá. Está bien, si quieres te acompaño, pero hasta ahí nada más. Luego en el versículo 11 dice, y Eber, ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos. Los ceneos, ya veíamos la otra vez que era una tribu nómada, y de ahí tomó Moisés la mujer que lo que le decía, que se entiende que es la mujer cusita, y esta tribu nómada que viene de Cus, por eso eran cusita. Y bueno, pues uno de los descendientes de Hobab, Eber, se aparta de ellos y se va a vivir a un lugar, de hecho cerca de Cedes, aquí de esta región. Dice, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim. Este valle de Saanaim, bueno, pues no está bien ubicado, pero se nos dice aquí un dato, dice que está junto a Cedes. Aquí, repito, aquí está Cedes, en la tribu de Neftalí, y por ahí pues alrededor, yo creo que es más hacia el lago, porque dice que es valle, más hacia el lago Ulé,
por acá estaría este valle de Saanaim, donde habitaba Eber, descendiente de Hobab, suegro de Moisés. Y dice en el 12, vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Entonces nuevamente aquí. Sísara estaba por acá, tengo el puntero, en Aserot Goim, y Aroset Goim, y Barak con todo su ejército de 10,000 de Neftalí y de Zabulón, y con Débora ahí acompañándole, que se reunieron en Cedes, bajaron hasta el monte Tabor, que aquí está. En esta parte está ahí, según este mapa, pues en las fronteras de Isaacar y Zabulón, Neftalí. Ahí está el monte Tabor. Entonces, pues ya estaban cercas de Aroset Goim, donde estaba Sísara. Entonces le llegó la noticia. Ok, dícele, ¿dónde está? Ok, vinieron pues a Sísara las nuevas, las noticias de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Ok, y bueno, aquí tengo esta palabra, Saanaim, que es del hebreo Sanajin, que es el plural de Zan, que significa cargar bestias, esto es migrar. Entonces tiene que ver con lo que ya les decía, que venían descendientes de unas tribu nómadas, los ceneos. Ok, y luego en el versículo 13 dice, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces aquí una imagen de cómo pudieron haber sido esos carros cerrados, de hierro, carros de guerra, y tenía 900, es un ejército muy listo para la guerra. Aquí tengo un mapa donde se muestran Aroset Goim, que se muestra aquí, el arroyo de Sison, que aquí lo muestro con el puntero, es esta línea oscura, que parte desde acá, de estas montañas, y sigue todo este valle, hasta desembocar en el Mar Grande o en el Mar Mediterráneo, ahí cerca de Tiro. Y el monte Tabor, que aquí se muestra la ubicación, observen, entre el arroyo de Sison y el mar de Galilea. Ahí está el monte Tabor, y aquí tenemos una imagen. El monte Tabor es muy bonito, pues tiene un perfil, algo así parabólico, es muy bonito, pues. Y ahí en ese monte subieron Barak con todo su ejército, y ahí es donde, cuando estaban allí, es cuando se le da la noticia a Sísara. Entonces Sísara se prepara y ya se empiezan a preparar para la guerra. Entonces observen, aquí está Aroset Goim, monte Tabor. Entonces pues se dirigen un ejército contra el otro, y de hecho, por lo que se entiende, los que toman la delantera son los cananeos, y que cruzan el arroyo de Sison y llegan junto al monte Tabor, donde se entabla la guerra. Y dice en el versículo 14, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada. No se nos dan detalles aquí de la guerra, cómo estuvo, pero solamente eso nos dice que efectivamente ganó la guerra, venció Barak, y Sísara fue derrotado, con todo y que tenía 900 carros cerrados. Y dice que perecieron a filo de espada, a diferencia de otras veces en que Dios hizo llover granizo, o les mandó avispas, o etcétera. A diferencia de otras veces, aquí fue a filo de espada, o sea que por mano de los 10,000 del ejército de Israel fueron muertos todos los millares del ejército de Sísara. Entonces nuevamente aquí vemos la obra conjunta, pero Dios ya lo había preparado, Dios le había anticipado a Barak, le había dado la promesa, tú vas a ganar, yo te los voy a entregar, pero pues tú tienes que agarrar la espada y tienes que ir, y tienes que enfrentarte a ellos. Entonces nuevamente la obra conjunta, como lo he dicho otras veces, y así es también en la vida cristiana.
no tenemos ahora una guerra contra carne y sangre, pero sí tenemos una guerra espiritual, de manera que tú tienes que agarrar también la espada que, por cierto, ¿qué significa la espada? La palabra de Dios, la Biblia, de acuerdo también a lo que dice el apóstol Pablo cuando nos habla de la armadura. Entonces, tú tienes que agarrar la palabra y con eso vas a vencer. Entonces, imagínate un hombre de los de Israel que no quería agarrar la espada y que tal vez le diría a Barak o a Débora: oye, Débora, dime una cosa, Dios ya prometió que nos va a entregar a Císara y a su ejército en nuestras manos, nosotros vamos a vencer. Y Débora, pues obviamente le hubiera dicho: claro, así Dios lo ha dicho, así lo ha declarado. Y este hombre, pues entonces, si Dios lo va a entregar, pues entonces, ¿para qué llevo espada? Entonces Dios nos lo va a entregar. ¿Qué hubiera pasado? Pues lo más natural es que lo hubieran matado. O sea, si Dios da promesas, pero Él quiere que hagamos nuestra parte. Y sí, Él está dispuesto a cumplir sus promesas, pero también quiere que nosotros agarremos la espada. Nuevamente, ¿qué significa eso? ¿La espada qué significa? La palabra de Dios. Significa la palabra de Dios. Un cristiano que dice que cree en las promesas de Dios y que Dios le va a dar la vida eterna, que Dios lo ha salvado, que Dios le da el Espíritu Santo, que Cristo es su corazón, etc. Pero que no quiere leer la Biblia y que no quiere usarla, o sea, no quiere aplicarla a su vida, no quiere vivirla. ¿Qué crees? Pues es una persona que va a la guerra sin espada. ¿Y qué va a pasar? Lo natural es de que se muera. Entonces no debemos nosotros malinterpretar las cosas. ¿Okay? Dios es muy bueno y Él cumple sus promesas y Él no falla, efectivamente Él no falla, pero nosotros tenemos que agarrar la espada. Y dice: y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Cuando se vio vencido, Císara se bajó del carro y empezó a huir, empezó a esconderse. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Roset Goim, la capital donde estaba inicialmente el ejército. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. O sea, aquí fue una victoria total de Israel sobre el ejército de Císara. Lo siguió hasta acá. Llegó Barak desde el monte Tabor hasta acá. Ahí los venció totalmente, pero Císara ya había huido. Y bueno, ¿a dónde huyó? Pues se fue, tal vez estaba por acá, él huyó y se escapó por acá, por las montañas, tal vez el caso de que subió, caminó muchísimo. Dice: y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Entonces otra vez, Azor está por aquí está, no tengo el puntero, por arriba está el monte Ulá, por acá arribita está Cedes, y a un ladito de Cedes es donde estaba la tienda de Eberseneo. Entonces imagínense, aquí está el arroyo de Sison, la batalla, el monte Tabor, la batalla se entabla aquí, es una aproximación. Y bueno, pues de ahí escapa, tal vez fue por acá o tal vez por acá, no sabemos, no se nos dan detalles, pero el caso es de que huye escondiéndose, y se va hasta esta región de Azor. Ahora, ¿por qué? Pues alguien pudiera decir, bueno, pues si estaba en el monte Tabor, pues a lo mejor huir para atrás, ¿no? Bueno, es que él pensó en huir a pues la ciudad de sus ancestros, Azor, y que de alguna manera yo creo que también ya, bueno, por aquí nos dice que había paz con Eber. Entonces pues se acordó que por aquí tenía amigos y subió, pasando por Azor, la tierra de sus ancestros, y subió hasta la tienda de Eber por acá. Entonces pues fueron varios kilómetros que recorrió. Entonces cuando llegó, dice en el 18: y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre, un cuero de cabra, dice, y le dio de beber un odre de leche, dice, y le dio de beber y le volvió a cubrir. Entonces él estaba muy cansado, había recorrido muchos kilómetros, estaba muy cansado, tenía sed, pero en lugar de que le diera agua, le dio leche. Son detalles
que aparentemente no son importantes, pero sí. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. O sea, en otras palabras, tienes que mentir para cubrirme. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y, poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Estaba cargado de sueño y cansado, estaba con un sueño profundo. Y esto, obviamente, Dios obrando, pero aparte también responde a las leyes naturales, porque resulta que la leche es un somnífero, y por eso a los bebés pues, se les da leche, su lechita, y se quedan dormidos. Entonces Jael, mujer de Heber, pues no sabemos si es que ella lo hizo a propósito o simplemente fue lo que tuvo a la mano, y obviamente dirigida por Dios, pero el caso es de que en lugar de darle agua, le dio leche. Entonces estaba cansado y con su lechita pues se quedó profundamente dormido, de manera que no sintió cuando Jael se acercaba y le ponía la estaca en la sien. Y de esta manera mató a Sísara. Y se cumplió la palabra de Débora que había dicho, de parte de Jehová. Y en el 22 dice: y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo. Entonces, después de que Barak supo para dónde, o se imaginó para dónde había ido, o tal vez recibió información, y corrió, llegó a la tienda de Heber, le recibió Jael y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto, con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más. O sea, venció a todos los ejércitos, los mató al capitán del ejército. Pero obviamente pues había más pueblo. Entonces Israel fue venciendo poco a poco hasta que dominó totalmente, según lo que dice aquí, hasta que lo destruyeron, a Jabín, al reino de Jabín, de Canaán. Y pues ahí se acaba esta historia. Y bueno, pues se nos narra aquí también una canción de gratitud, de victoria, que compone Débora, inspirado por Dios obviamente, y Barak, y entonces la cantan. Dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. ¿Por qué? Porque pues los que convocó Barak, que fue a la tribu de Neftalí y de Zabulón, pues no pusieron pero, sino que inmediatamente acudieron. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel, como una muestra de gratitud. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel, cuando Dios se manifestó al pueblo y Dios dio la ley. Pues literalmente ellos sentían que temblaba la tierra. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Entonces Sangar, que también fue un juez que levantó, no son nada muchos detalles de él, pero después de Ahod, Dios levantó a Sangar. Dice: y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. O sea, después de Ahod y de Sangar, el pueblo se desvió, y es lo que está aquí narrando Débora, que pues los senderos estaban torcidos, hasta que ella se levantó, dice. Dice: hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Entonces, pues sí, efectivamente, ella se levantó y tomó la dirección de Israel, pero repito, era porque el pueblo estaba mal. O sea, Dios no estaba atento, de alguna manera se había desatendido de Israel. Israel estaba siendo vencido, y pues sí, Dios le revelaba a Débora, y por eso es de que Débora surgió como gobernadora
Pero ya cuando Dios se atendió del pueblo, entonces Dios quiso levantar un varón. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Pero aquí podemos entender que mismo Israel escogía nuevos dioses. La guerra estaba a la puerta. Dios los entregaba a pueblos enemigos. Se veía escudo lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. O sea que ella pues estaba de parte de los jefes de Israel que se tenían que levantar. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio. Era común que los líderes de los pueblos, particularmente Israel, cabalgaran ya sea en caballos blancos o en asnas blancas, como lo dice aquí. Dice, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, cantarán los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Aminoam. O sea, levántate, vence y lleva a tus cautivos. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti. Ya cuando estaba venciendo Barak a los cananeos, había vencido al ejército de Sísara, pues entonces el pueblo se empezó a juntar y empezaron a levantarse, se unieron contra este ejército de 10,000 hombres de Neftalí, de Zabulón, que habían vencido. De Efraín vinieron, dice, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. O sea, las autoridades. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y con Barak también. Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grande resolución de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Aquí se nos habla de que particularmente Rubén, que de hecho esta era una tribu que estaba del otro lado del Jordán, del lado oriente, no llegaron, a diferencia de las otras tribus, sino que solamente hubo grandes resoluciones, pero no fueron realmente a apoyar. Y por eso es lo que dice. Aquí es una profecía. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Solamente dijeron, sí, vamos, pero no fueron. Galaad se quedó al otro lado del Jordán también. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves y se mantuvo a hacer a la ribera del mar? Tampoco acudieron. Y se quedó en sus puertas. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Fueron las tribus que apoyaron. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Después desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Aquí es un dato interesante, porque efectivamente las estrellas tienen órbitas, o sea, caminos, tienen siempre una trayectoria fija que están siguiendo, aunque en otros parece que las vemos fijas, pero realmente se mueven y tienen sus trayectorias. Particularmente los planetas, que los vemos como estrellas, tienen sus órbitas. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Entonces aquí habla de estos habitantes de Meroz, que deberían ser malditos porque no quisieron apoyar al pueblo de Israel. Y esto es algo interesante. O sea, siempre Dios le gusta la unanimidad de su pueblo. No la unidad por unidad, porque recordamos que en el tiempo de la Torre de Babel también estaban bien unidos, pero ahí Dios no le gustó esa unidad, la desaprobó. Dios le gusta cuando es una unidad, pero basada en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Entonces si Dios quiere que estemos unidos, que estemos unánimes, que nos apoyemos unos a otros y que acudamos y que los cristianos vayan a apoyar pues a su pueblo, como aquí. Pues Dios era el que había mandado, había llamado a Barak, y Barak había convocado a las tribus de Neftalí, de Zabulón, 10,000 varones, e iban a pelear.
Entonces él quería que todo el pueblo, digámoslo así, pues mínimo le echaran porras, ¿no? Bueno, pues aquí vemos un pueblo que no lo hizo, y entonces fue maldito. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Por qué? Porque mató a un hombre. ¿Por eso bendita? O sea que benditos los homicidas. No, es que repito, es la voluntad de Dios. Ella mató a un hombre que era enemigo del pueblo, que tenía que morir. Ok, sí, estamos en el tiempo en el que Jesucristo nos dice que no tenemos que matar. Claro, si no lo vamos a hacer, definitivamente no. Sin embargo, sí, no tenemos nosotros que complacernos, ni, como dice también el apóstol Juan en una de sus cartas, ni recibir a todos. Hay personas con las que tenemos que mantenernos a distancia porque son simplemente enemigos del pueblo de Dios. Sí, si se arrepienten, amén, lo recibimos. Pero si es que no están arrepentidos y no quieren nada, pues tampoco, o sea, nosotros no tenemos por qué también tener complacencia con ellos. Y dice, él pidió agua y ella le dio leche. Aquí por las propiedades de la leche somníferas que tiene. En tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó, le agujeró y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Entonces, repito, aquí es una obra conjunta. Dios ya había determinado que él iba a derrotar, a destruir, a matar a Sísara y a su ejército. Y bueno, pues Dios determinó que fuera por una mujer, pero otra vez Jael pues tuvo que tomar la estaca, tuvo que armarse de valentía y clavarle la estaca, lo cual no es sencillo, pero otra vez la obra conjunta. Sí, Dios da victoria, nosotros quiere que nosotros tomemos la espada. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? O sea, aquí en este cántico está refiriéndose a lo que pensarían, en este caso la mamá y los familiares de Sísara, diciendo pues ellos tienen que ganar, entonces pues si han tardado es porque están repartiendo el botín. A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Observen aquí, así perezcan todos tus enemigos. ¿Dios tiene enemigos? Sí. De hecho, los enemigos de Dios son enemigos de la iglesia. Y los enemigos de la iglesia son enemigos de Dios. Entonces nosotros no podemos complacernos con los enemigos de Dios. O sea, tú como padre, no te gustaría que si tienes un enemigo, el cual te odia, el cual él quiere tu mal, no te gustaría que tu hijo tuviera amistad con él. También, o sea, sí, tampoco tienes por qué odiarlo ni hacer que tu hijo lo odie, pero simplemente cuídate, no tengas amistad con él. O sea, me explico, es un enemigo. Así también. ¿Sí? Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y eso nos recuerda a la profecía también que dice en Daniel, que los que enseñan la justicia resplandecerán como estrellas en el firmamento. Y la tierra reposó 40 años. ¿Ok? Entonces, pues por esta victoria vinieron tiempos de reposo y nuevamente 40 años de reposo, y después otra vez el pueblo se vuelve a apartar, y así es un ciclo, como ya lo explicaba la enseñanza pasada. Creo que no hay preguntas. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, entonces pues mandamos saludos y terminamos. Bueno, busque el versículo. Ok, dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ajá. Aquí precisamente cuando el pueblo estaba apartado de Dios, entonces dice que los muchachos eran opresores del pueblo,
y mujeres se enseñoreaban de él. Mujeres se enseñoreaban, o sea, tomaban el gobierno. Entonces, por eso repito, pues el hecho de que Débora haya tomado el gobierno en esa ocasión habla de que el pueblo estaba mal. El pueblo estaba mal. Pero un pueblo que está en gracia delante de Dios, está obedeciendo sus mandamientos, no es correcto que tenga un gobernante como mujer. El pueblo de Dios. Entonces esto ya se aplica directamente a pastores, a los pastores. Okay, entonces la gran pregunta, ¿debe haber pastoras en la iglesia? No, a menos que el pueblo esté mal. Pero si el pueblo está bien, está delante de Dios, está obedeciendo, no, el orden de Dios no es ese. El orden de Dios es que haya pastores que dirijan. ¿Okay? Y es Isaías 3:12. Ok, Isaías 3:12. Les mandamos saludos a los que se conectaron por Google Meet: Alejandra Sámano, Alma Cortés, Cristiana Alcayaga, Elvira Ramírez, Emiliano Matamoros, Pedro Matamoros, Patricia Aguilar, Denisa Maza, Esmeralda Maza, Laura Torres Pérez y Cirilo Sánchez. Saludos. Por YouTube: Ana Estrada, Lady Barba, Petra Maza, Javier Cortés, Beatriz Mejía, en compañía de la familia Lozada Mejía, Ángela Juárez, Alexandra Sosa Zaragoza, Candy López, Dulce Zaragoza, Graciela Sánchez, Dayana Vega, en compañía de la familia Vega Cortés, David Sosa García, Rosendo Bolaños, Juliana, Jimena y Julio Flores, Alicia Concha, en compañía de su familia. Saludos. Por Facebook: Laura Torres, Gwendolí Castro, Lucía Rebollo Vázquez, Irma Sánchez, Moni Flores, Abdías Concha, Jesús Santiago, Lucy Cortés, Mati López, Adelita Hernández Cortés, Isabela y Yolanda Lubiano. Muchos saludos. Y escribe una pregunta, Graciela. Dice que si maestras tampoco pueden ser mujeres. Maestras en un sentido sí, porque hay, de alguna manera las maestras pueden explicar y enseñar algún tema sin ser gobernantes, o sea, sin ser la autoridad. Entonces, si lo hacen bajo la autoridad de un pastor, bien, puede haber una maestra en cierto tema que puede explicar, por ejemplo, maestras de escuela dominical que enseñan a niños, o incluso maestras que enseñen a mujeres que hagan una conferencia a mujeres, por ejemplo, y es válido, pero siempre bajo la autoridad de un pastor. O sea, la autoridad de la congregación sí debe ser el pastor, un varón, pues, debe ser un varón. Creo que ya. Bien, pues entonces les damos las gracias por haber seguido esa transmisión, y como siempre, pues para mí es una bendición el poder estudiar junto con ustedes la Escritura, y que pues es la espada del Espíritu, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces pues es bueno que la estemos afilando, que la estemos preparando para que en su momento la tomemos y podamos herir al enemigo, que repito, no es de carne y hueso, sino que es espiritual, y podamos nosotros tener la victoria por la gracia de Dios. Amén. Dios les bendiga a todos y hasta la próxima. Desde el vientre de mi madre me formaste, y en sus dolores de paz